Y justamente para profundizar sobre este tema entrevistaremos a Eglé González Lobato. Ella es PhD, directora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones UCB y del proyecto Mujeres 2030. Además es exconsultora jurídica del CNE, exdirectora de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, catedrática durante más de 20 años, experta en materia electoral, y le agradezco muchísimo su valioso tiempo. Gracias por acompañarnos el día de hoy y me encantaría que nos diera su opinión acerca de estas elecciones atípicas e históricas en Venezuela. Luego de 24 años, el oficialismo en el poder en el estado de Barinas gana un opositor. Buenos días. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por toda tu generosidad. Bueno, como tú lo has dicho en varias oportunidades durante el programa, es una elección histórica. Y lo más importante es que tenemos unos resultados que han sido aceptados por los participantes. Estas elecciones nunca debieron realizarse porque esta era una elección que se realizó el 21 de noviembre, sin embargo, acontecimientos muy poco felices, pues terminaron repitiendo la elección únicamente en lo que tiene que ver con el gobernador del estado Barinas. Eh, Pasadas las 11 de la noche, como también informaron ustedes en el programa, fue cuando conocimos los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, dando como ganador a Sergio Garrido de la postulado de la Mesa de la Unidad Democrática y otros partidos importantes de oposición contra el candidato Arriaza del Gran Polo Patriótico, que prácticamente es el PSUV y sus aliados. Sin embargo, momentos antes, Arriaza había reconocido vía Twitter su derrota y prácticamente ponía fin a este desenlace electoral tan importante desde el punto de vista de lo que significa el Estado Barinas para la revolución bolivariana. Sí, veíamos en los diferentes portales de internet, nosotros siguiendo la noticia minuto a minuto con esa actualización que van haciendo del hecho noticioso, valga la redundancia, en Venezuela, porque se suponía que a las 6 de la tarde, si no existían electores en las mesas, debían cerrar. Veíamos a Freddy Superlano haciendo declaraciones diciendo que no le daban los votos y por eso estaban intentando retrasar el proceso en algunas mesas de votación, casi 1000 mesas instaladas en Barinas. La fuerte presencia de los cuerpos de seguridad, eso me causó a mí una impresión porque eran efectivos no solamente del Plan República, sino, bueno, de la Guardia Nacional, de la Policía, del FAE, según los analistas políticos diciendo que un intento por intimidar a los votantes. Y en medio de eso, a una población que salió a la calle por segunda vez a manifestar su opinión y a exigir un cambio en el país, una participación del 45% en aumento a lo que fueron las elecciones pasadas el 23 de noviembre. ¿Cómo se puede traducir todo lo que fue ocurriendo ayer paso a paso? Sí, muy interesante. La participación se ubicó ayer en el 51%, 45% fue el 21 de noviembre, que viene siendo una participación interesante en el estado de Barinas. El estado de Barinas tiene 12 municipios y hay que decir que ya el estado de Barinas el 21 de noviembre dio unos resultados a sus alcaldes, 12 municipios, 12 alcaldes con consejos legislativos y consejos municipales. Lo único que quedó suspendido fue la totalización de la elección de gobernador y esa fue la que se repitió ayer. Pero ya teníamos unos resultados en donde prácticamente la oposición o los factores opositores distintos al oficialismo superaron en votos, es decir, la calle la superaron y además obtuvieron 6 alcaldías de 12, perdón, 7 de 12. Entonces, eso es muy interesante. Ese dato hacía mucho ruido y era un peso para el oficialismo bastante fuerte. Ahora, como bien dice, hubo dos aspectos interesantes. Y antes de que pudiera yo olvidarla o la memoria me juegue algo, aquí quienes se deben llevar un aplauso de pie son los barineses, porque hay que ver lo que es tener valentía, coraje de ir a votar otra vez con 24.000, 25.000 efectivos militares que, como bien lo decía Rocío San Miguel en Control Ciudadano, representa 6 veces
del número de efectivos que habitualmente van y están presentes en una elección. Hay que recordar que en Venezuela el Plan República resguarda el orden público y el material electoral, y se decía que siendo que había una expectativa enorme, porque era una elección regional con proyección nacional, pues se necesitaba mayor apoyo de los efectivos militares. Sin embargo, algunos entendían que era un efecto inhibidor en los electores. Sin embargo, 51% de participación es bastante importante, una cifra importante tratándose de una elección regional. Esta elección definitivamente relanza la ruta electoral y el voto para que los barineses decidieran nuevamente quiénes querían ellos que fuera su gobernador. Una vez electo Sergio Garrido, ¿cómo ve el panorama de aquí en adelante para los barineses? Porque también los periodistas han señalado la escasez que tiene este estado y cómo la gente salía a la calle para buscar un cambio que les permitiera mejorar su calidad de vida. ¿Cómo ve la situación política y el cambio de 24 años de un partido político, por decirlo de alguna manera, a otro? Bueno, aquí hay que advertir varios aspectos, ¿no? Es decir, lo primero es que sería muy inconveniente y traería sería un efecto muy negativo que aquí se ocurriera hablar de protector para el Estado Barinas una vez que ha perdido la calle y el cargo, ¿no? El cargo de elección popular, el oficialismo. Entonces, y lo otro por parte de la oposición, cómo también van a leer este triunfo y cómo efectivamente la van a administrar. Es un momento en que los barineses optaron por uno de Barinas. Sergio Garrido, recuerdo de esa campaña que hizo, ninguno de los candidatos conoce dónde se come el mejor perro caliente de Barinas. A mí me parecía eso brillante, porque era efectivamente, le hablaba al barinés como él, pues, o sea, un hombre común y corriente como ellos, y eso es muy importante para alguien que conoce entonces el Estado y que pudiera plantear un programa, un plan de gobierno, donde, por supuesto, los venezolanos queremos planes de gobiernos inclusivos, democráticos, y que haya pues una respuesta para las grandes necesidades que tiene el pueblo barinés. Creo que el mensaje regional es muy importante y debe capitalizarse. El liderazgo regional se impuso frente a muchos liderazgos nacionales. Entonces, ese mensaje tienen que leerlo también las oposiciones en Venezuela. Sí, muchísimas gracias por su aporte, de verdad lo valoro increíblemente porque en este momento Venezuela es noticia por estas elecciones atípicas y como bien lo decía, tuvimos la oportunidad de conversar previamente con Sergio Garrido cuando era candidato previo a las elecciones y nos decía eso, que en el caso de Jorge Arreaza, por ejemplo, viene de ser canciller ministro, pero no conoce cuáles son las necesidades ni tampoco nació en Barinas. Entonces es una campaña de una persona que es criolla, bien sentida, que conoce desde adentro la problemática que puede tener el Estado. La gente definitivamente habló este domingo, se pronunció. Admirable la participación ciudadana, a pesar de todos estos inconvenientes, por decirlo de alguna manera. De aquí en adelante, ¿qué debería hacer la oposición? ¿Cuál sería la recomendación para que Sergio pudiese, el actual gobernador pudiese desarrollar una campaña efectiva en medio de la presión que tiene detrás desde el punto de vista político? Bueno, te repito, los desafíos son enormes. Mira, lo que debe estar pasando en el PSUV debe ser increíble, ¿no? Es decir, 20 años de casi una dinastía de la familia Chávez dirigiendo el Estado y la pierden. Y por otra parte, la oposición, que en este caso hay que rescatar la unidad en los partidos opositores mayoritarios. Prácticamente uno de los candidatos obtuvo el 1%, es decir, que ni siquiera rajuñó
el triunfo de Garrido. Ahora, el desafío siempre tiene que ser aprender, sacar las lecciones aprendidas. ¿Qué se aprendió acá? Y solamente reitero que para mí es muy importante las regiones en el país. Es decir, Caracas no define suficientemente a Venezuela. Entonces hay que ver a Barinas dentro del contexto de Barinas y escuchar a los barineses. Cogieron a Sergio Garrido, tú lo has dicho varias veces muy bien, es el de ellos, es uno igualito a ellos. Quiere decir que ahí hay mucho potencial, además del mensaje de rescate del valor democrático, que es tal vez lo más importante. O sea, es realmente conmovedor ver cómo los barineses, después que le negaron el triunfo a Superlano, fueron a votar y aumentaron la participación. Entonces hay que tener una lectura bien cercana al ciudadano. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos por este análisis tan interesante, Eglé González Lobato, quien es directora de la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la UCB y del proyecto Mujeres 2030, también ex consultora jurídica del CNE, catedrática con más de 20 años de experiencia, dándonos su visión sobre la situación política de Venezuela, los nuevos desafíos que se esperan en el estado Barinas y hablando acerca de este proceso electoral histórico para Venezuela y para el mundo, los ojos del mundo pendientes de lo que ocurre en Venezuela. Un ejemplo de civismo increíble por parte de los barineses, quienes por segunda vez expresaron su decisión. Un opositor gana después de 24 años del oficialismo en el poder en un estado tan importante para Venezuela, cuna del chavismo. Definitivamente a partir de hoy hay un hito, un antes y un después en la historia política de Venezuela.